Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me despertó el sonido de unos pasos suaves, húmedos, descalzos, dentro de mi casa. No había sido un sueño. No fue un ruido de la calle, ni del techo. Eran pasos sobre el piso laminado de mi sala, avanzando lento, uno tras otro, plac, plac, plac. Vivía solo. Me llamo Eduardo y llevo 3 años viviendo en una casa de interés social en la primera sección de San Juan de Aragón, al norte de la Ciudad de México. Para quien no conoce la zona, es un lugar donde las casas están tan pegadas que los muros parecen compartir los mismos secretos. Lo compré a crédito porque era barato y estaba cerca del Metro Oceanía, desde donde tomaba el tren para llegar a la oficina. Nada fuera de lo normal, solo la típica vida del chilango promedio. Trabajo, tráfico, ruido, soledad. Eran poco más de las 3 de la madrugada cuando abrí los ojos. Lo sé porque lo primero que hice fue mirar el reloj del celular. Estaba cargando sobre la mesita junto a mi cama. Marcaba 3:17. Los pasos venían de la sala. Se escuchaban muy claros porque suelo mantener todo en silencio por las noches. No tengo televisión en la recámara, no dejo música encendida. Y esos pasos no eran pesados como los de un ladrón. Eran suaves, cortos, húmedos, como si alguien acabara de salir de la regadera y estuviera caminando con los pies mojados. La primera idea fue que alguien se había metido a la casa. Pero, ¿quién entra a una casa para caminar descalzo en la madrugada? No me paré de inmediato. Me quedé escuchando. No quería mover un solo músculo hasta estar seguro. Tal vez era uno de esos ruidos extraños que uno se inventa medio dormido. Pero entonces los pasos se detuvieron. Y luego escuché otra cosa. Una respiración. No era mía. Venía de la puerta de mi recámara, que estaba entornada. Sentí el estómago apretarse. Me senté con cuidado sobre la cama y estiré la mano al celular. Marqué el número de emergencias, pero no lo envié. Solo lo dejé preparado, por si acaso. Me levanté en silencio, descalzo también, y avancé hasta la puerta. Saqué la cabeza con lentitud, asomándome hacia el pasillo que conecta con la sala. Nada. Oscuridad total. No tenía luces automáticas ni lámparas de noche. Solo la calle a través de la ventana y una farola lejana proyectando sombras deformes por las cortinas delgadas. Pero entonces, mientras me inclinaba para ver mejor, lo volví a oír. Plac. Un solo paso. Como si alguien hubiera esperado a que me asomara para dejarse escuchar. Regresé por el celular y activé la linterna. Lo hice con rapidez, pero sin temblar. No quería parecer histérico. Me acerqué al umbral otra vez y alumbré el pasillo, luego el piso. No vi nada. Avancé despacio, paso a paso, sintiendo el frío del mosaico bajo los pies. Apunté la luz hacia la sala. Nada. La puerta principal seguía cerrada. La cadena también puesta. No había señales de entrada forzada. Me giré hacia la cocina. Revisé cada rincón. Nada. Me incliné y vi bajo el comedor. Incluso abrí la puerta del baño. Todo estaba en su lugar. Hasta que bajé la mirada al piso junto al fregadero. Un rastro de pisadas mojadas. Pequeñas, desnudas. Se marcaban apenas con el reflejo de la linterna, como si alguien se hubiera secado mal los pies y cruzado descalzo. Iban desde el baño hacia el sillón de la sala, pero no había nadie en el sillón, solo el cojín ligeramente hundido, como si alguien acabara de estar sentado allí. Tragué saliva. Me dije a mí mismo que quizá había sido yo, que tal vez la noche anterior me había duchado y dejado esas marcas, que tal vez me había sentado ahí a ver el celular. Mentira, yo no me baño por la noche. Siempre lo hago al despertar, antes de salir al trabajo. Y además, ya había limpiado esa zona en la tarde. No había manera de que esas marcas llevaran horas ahí. Eran frescas, tenían esa humedad apenas visible, como sudor en baldosas frías. Comencé a grabar con el celular por si algo pasaba.
A los escépticos siempre les gusta decir que uno nunca graba en el momento adecuado. Yo lo hice, no por miedo, sino por claridad mental, porque necesitaba saber que no estaba perdiendo la cabeza. Me acerqué al sillón, toqué el cojín, estaba tibio, y justo cuando me enderecé para volver a la recámara, sonó el teléfono de casa. Sí, tengo línea fija, una de esas que vienen con el paquete de internet y que nadie usa. Nadie. A las 3:24 de la madrugada, alguien estaba marcando a mi casa, y yo no había dado ese número ni a mis padres. Me quedé mirándolo. Sonó 3 veces, y luego paró. Ni un mensaje, ni una voz, solo el silencio más completo que haya sentido en años. Regresé a la recámara, cerré la puerta, trancada por dentro. Me senté en la cama, esperando, escuchando. Volvieron a sonar los pasos. Plac, plac, plac. Esta vez venían desde la cocina hacia la puerta de mi cuarto. Me acerqué a la puerta sin abrirla. Apagué la linterna y me quedé allí, con el oído pegado a la madera. Del otro lado, alguien respiraba. No era fuerte, era lenta, casi como si quien estuviera ahí no tuviera prisa, como si no quisiera que lo escuchara, pero estaba ahí. Y luego, un golpe leve, como un dedo tocando la puerta. Toc, toc. Después otro. Toc, toc, toc. No golpes secos, solo esa forma paciente, sin urgencia, una especie de confirmación. Me tragué el miedo, lo controlé. Me senté de nuevo en la cama, encendí el celular y comencé a grabar de nuevo, pero al poner la cámara en dirección a la puerta, el micrófono no captaba nada. Silencio, no respiración, no golpes, solo yo y la ansiedad. A las 3:31 todo paró. No pasos, no sonidos, no llamadas, no más huellas, nada. Me quedé sentado allí hasta que amaneció. Salí a trabajar como siempre, pero todo el día me sentí diferente, como si algo se hubiera roto, como si ya no pudiera confiar en mi espacio, en mi hogar. Esa noche puse cámaras, una en la sala, otra apuntando a la puerta de la recámara, ambas con sensor de movimiento. A la noche siguiente, a las 3:17 exactas, se activaron solas y captaron algo. Una figura, pequeña, caminando de espaldas hacia la cocina, desnuda, húmeda, como si acabara de salir de la regadera. No tenía rostro, no había entrado por la puerta, y después de avanzar unos pasos, se desvanecía justo donde aparecieron las primeras pisadas. Nunca más volví a dormir con la puerta abierta, y vendí esa casa 3 meses después. Ahora vivo en un departamento de interés social en Ecatepec, y aunque es más pequeño y se escuchan disparos de vez en cuando, jamás he vuelto a oír pasos descalzos dentro de mi casa. Nunca más. Mi nombre es Sergio, tengo 34 años y vivo solo en un pequeño departamento en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Es un edificio viejo, de esos que se construyeron en los años 50, con paredes gruesas, puertas pesadas de madera y pisos que crujen cuando caminas descalzo. Llevo viviendo ahí desde hace casi un año. No soy de meterme con los vecinos y honestamente no conozco a ninguno más allá de un buenos días en el elevador. Trabajo desde casa, así que mis días son rutinarios y silenciosos, y mis noches, hasta hace poco, también. Todo comenzó hace unas semanas. Eran exactamente las 3:17 de la madrugada cuando escuché el timbre del departamento sonar por primera vez. Pensé que había soñado con él. Me desperté con el corazón agitado, el cuerpo sudado y el sonido aún rebotando en mi mente. Me quedé quieto un rato, tratando de decidir si debía levantarme a revisar o si era solo una mala jugada de mi imaginación. Vivía en el 3er piso y nadie tenía razones para buscarme a esas horas. Al día siguiente lo olvidé. Me dije que seguramente fue un ruido de la calle o un vecino equivocado. Pero la noche siguiente volvió a pasar. Timbre. 3:17. Esta vez estaba despierto. Estaba trabajando en la computadora cuando el sonido cortó el silencio de la madrugada como un cuchillo. Me detuve en seco. Me quedé quieto,
con los ojos clavados en la puerta. No escuché pasos, no escuché voces, nada, solo el eco del timbre. Me acerqué con cautela y miré por la mirilla. Nada. El pasillo del edificio estaba vacío. Las luces, esas fluorescentes amarillas y parpadeantes, no mostraban más que las puertas cerradas de los otros departamentos. Abrí la puerta, lo admito. No del todo, solo un poco, con el seguro de cadena puesto. Asomé medio rostro, esperando encontrar a alguien, un vecino borracho, un repartidor confundido, pero no había nada. Solo el silencio y ese zumbido lejano de la ciudad dormida. Cerré, me senté, esperé. Nada más ocurrió esa noche. La tercera vez me dejó sin sueño. Volvió a sonar el timbre, 3:17. En punto. Miré el reloj, como si necesitara confirmación. Me levanté inmediatamente y corrí a la puerta, esta vez sin detenerme en mirar por la mirilla. Abrí de golpe. Otra vez. Nadie. Pero había algo más. Una hoja, doblada cuidadosamente, pegada al centro de la puerta con cinta transparente. La tomé con dedos temblorosos y la abrí ahí mismo. Solo había una palabra escrita a mano, con tinta negra. Baja. Bajé la mirada al suelo. No había huellas, ni marcas, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. No escuché pasos alejándose, ni puertas cerrarse. Solo ese papel, esa palabra. Decidí no dormir esa noche. La mañana siguiente fui al conserje, don Esteban, un señor flaco y moreno con voz rasposa de tanto fumar. Le pregunté si alguien había estado rondando los departamentos por la madrugada. Me dijo que no, que a esas horas todo está muerto, que incluso él duerme dentro de su caseta improvisada junto al portón de entrada. Le pedí ver las cámaras. Se rió. ¿Cuáles cámaras, joven? Esas dejaron de jalar hace como 3 años. Nomás están ahí de adorno. Genial. Esa noche puse una silla contra la puerta, por si acaso. Cerré ventanas, apagué las luces y me senté frente a la computadora con la webcam encendida y un programa de grabación corriendo. Quería tener pruebas, algo. Y claro, a las 3:17 exactas, volvió a sonar el timbre. Me lancé hacia el monitor. En la grabación solo se ve mi puerta, nada más. Ningún movimiento, ningún rostro, ningún brazo extendiéndose a tocar el botón, pero el timbre se escucha clarito. Me quedé paralizado. Fui a la puerta. Otra vez no había nadie. Y otra vez una hoja. Esta decía, 1 más. Esa fue la noche que decidí no volver a quedarme dormido a esa hora. Los días siguientes me obsesioné. Comencé a revisar todos los cables del timbre, a buscar conexiones falsas, trucos. Pensé que algún vecino estaba jugando conmigo, pero era imposible. Solo yo tenía acceso a mi pasillo, y ninguna otra puerta mostraba signos de haber sido tocada. Grabé todas las noches. El timbre seguía sonando, siempre a las 3:17, siempre una sola vez, siempre sin explicación, hasta que una noche decidí hacer algo diferente. Bajé. Tomé una linterna, me calcé los tenis sin hacer ruido y salí del departamento apenas el timbre sonó. El edificio estaba en silencio, ni un perro ladraba. Bajé los escalones uno a uno, conteniendo la respiración, agudizando el oído. Al llegar a la planta baja, lo vi. La puerta de entrada del edificio estaba entreabierta, no de par en par, solo unos centímetros. Lo suficiente para dejar entrar una brisa que hacía vibrar los ventanales del vestíbulo. Me acerqué. No había nadie en la calle, ni un alma. El silencio era tan profundo que podía oír el zumbido eléctrico del transformador de la esquina. Entonces vi la sombra. Estaba parada justo al otro lado de la calle, inmóvil. No distinguí rostro ni cuerpo, solo una figura humana, negra, sólida, recortada contra la pared iluminada por el farol de la esquina. No se movía, no hablaba, solo me miraba, o al menos eso sentía. Cerré la puerta del edificio. No corrí, pero subí las escaleras con pasos rápidos, sintiendo un sudor frío pegado a la espalda. No dormí. Pasó una semana sin incidentes. Pensé que había terminado, pero anoche volvió. 3:17. Timbre.
y esta vez no había nota, solo un pequeño sobre bajo la puerta. Dentro, una memoria USB. La conecté. Había un solo archivo de video, un clip de 5 segundos. Era yo, dormido en mi cama, grabado desde una esquina del cuarto, desde un ángulo imposible, porque mi cuarto no tiene cámaras, ni ese ángulo. Se me cayeron las manos, sentí las piernas blandas, como si el cuerpo ya no quisiera sostenerme. Ese video se grabó anoche. Yo dormía con la puerta cerrada, la ventana sellada y sin que nadie pudiera entrar. ¿Quién lo grabó? ¿Desde dónde? Hoy no trabajé. Apagué el celular. No abrí cortinas. Cerré todas las puertas con doble seguro. Son las 3:15 mientras escribo esto. No pienso abrir esta vez. No quiero saber quién toca. Solo me pregunto algo. Si esta noche no abro la puerta, la abrirán desde afuera. Vivo en un fraccionamiento al sur de la Ciudad de México, en Xochimilco, cerca del periférico. Aunque está en una zona urbana, mi calle tiene esa mezcla rara entre ciudad y pueblo. Casas antiguas, árboles grandes, perros que se pasean solos y vecinos que se conocen por nombre. Es una calle cerrada, de esas donde los niños todavía pueden jugar en la banqueta sin que nadie se preocupe demasiado. Pero desde hace unos años, una de las casas quedó abandonada. Esa casa está justo junto a la mía. Siempre ha tenido algo raro. Desde que llegué a vivir aquí, hace como 6 años, supe que había pasado algo con los anteriores dueños. Nunca quedó claro si la familia se fue o si la casa quedó en litigio, pero desde entonces nadie entró, nadie limpió, nadie reclamó. Las ventanas están cubiertas con periódicos viejos, las plantas trepadoras cubren la reja de entrada y en las noches, cuando todo está en silencio, el lugar simplemente pesa. Nunca le presté mucha atención, hasta esa madrugada. 1. Era un martes. Me había desvelado trabajando, editando unos archivos para un cliente que se puso exigente de último momento. Eran como las 2:30 cuando por fin cerré la computadora. Tenía la cabeza hecha trizas. Fui por un vaso de agua a la cocina y fue ahí donde lo escuché por primera vez. Un llanto, bajito, como si alguien hubiera dejado una grabación sonando en otro cuarto. Me quedé quieto, con el vaso en la mano, tratando de entender de dónde venía. No era mi imaginación. Se escuchaba claramente. Un bebé. No tengo hijos. Mis vecinos más cercanos tampoco. La familia de enfrente tiene un hijo de 17 y una niña en secundaria. Me acerqué a la ventana. Corrí un poco la cortina y abrí la rendija del mosquitero. El sonido era claro, repetitivo. Un lamento chiquito, entre quejido y sollozo. Y venía de la casa de al lado, la abandonada. Me quedé inmóvil, escuchando por al menos un minuto, esperando que se apagara. Pero no, el llanto seguía, con pausas breves, como si el bebé se cansara y luego retomara. No era histérico, era uno de esos llantos prolongados que suenan más a tristeza que a berrinche. Tuve un pensamiento lógico. Alguien se metió a la casa, tal vez una pareja sin hogar. Eso era común en algunas zonas. Podía ser que alguien buscó refugio y su bebé simplemente lloraba por frío o hambre. Fui por una linterna y salí. Al abrir la puerta, el aire me dio de lleno. No estaba particularmente frío, pero había algo en la humedad que me provocó incomodidad. El llanto seguía. Caminé despacio hacia la reja oxidada de al lado, donde solo se alcanzaba a ver una parte del jardín cubierto de maleza. La luz de mi linterna apenas atravesaba los huecos entre las plantas. El llanto venía del interior, no del jardín, del fondo de la casa. ¿Hola? Llamé, levantando la voz un poco. ¿Hay alguien ahí? Nada. El bebé seguía llorando, con la misma intensidad, con la misma cadencia. Tuve un impulso, llamar a la policía. Pero, ¿qué les iba a decir? Escucho a un bebé llorar en una casa abandonada. Seguramente no iban a venir, o si lo hacían, tardarían horas. Volví a mi casa, cerré la puerta.
Apagué todas las luces menos la de la entrada. El llanto seguía. Le puse seguro a todo. Me senté en el sofá. No dormí esa noche. 2. Al día siguiente fui con don Ramiro, el vecino de la esquina. Es de esos señores que saben todo lo que pasa en la colonia. Don Rami, ¿usted sabe qué onda con la casa de al lado? La abandonada. ¿La de los Ortega? Dijo mientras me servía un café. ¿Qué pasó? ¿Escuchaste también? Lo miré en seco. ¿También? Se quedó callado un momento, como si hubiera dicho algo que no debía. Bajó la voz. Yo ya no digo nada. Esa casa tiene su historia. Le pedí que me contara. Me habló de un incendio en el 2014. Nada grande, solo un cuarto quemado. Pero después de eso, la familia dejó de salir. Que si la señora se enfermó, que si el marido se fue. Los rumores eran muchos. Lo único cierto es que un día dejaron de pagar el predial, la luz, y la casa quedó sola. Nadie entró más. Pero eso del bebé, agregué. Don Ramiro se puso tenso. Me miró como si esperara que lo contradijera. A veces se escucha, no todos lo oyen, solo algunos. Pero sí, se ha escuchado. No supe qué responder. 3. Esa noche me quedé despierto a propósito. Preparé café. Saqué una libreta. Me propuse registrar la hora exacta del llanto, para saber si era algún tipo de patrón. 2:12. Otra vez, el llanto. Abrí la ventana del cuarto. El sonido era igual, como si se repitiera. No idéntico, pero sí casi como una grabación. Me puse una chamarra. Fui al patio trasero. Desde ahí se puede ver la parte posterior de la casa abandonada. No hay barda alta entre nosotros, solo una malla ciclónica. Dirigí la linterna a las ventanas traseras. Ningún movimiento, solo maleza. Y entonces, por un instante, vi una sombra moverse. No una figura clara, solo algo que cambió la forma de la luz al pasar frente a una rendija. Un bulto, como si alguien se hubiera movido dentro. Corrí de vuelta al interior. Llamé al número de emergencias. Me tomaron el reporte. Dije que probablemente había alguien ocupando la propiedad de forma ilegal. A las 4 llegaron. 2 patrullas. Revisaron todo el perímetro. No rompieron la cerradura, solo iluminaron con sus linternas. Uno de ellos, más joven, me dijo: no hay señales de entrada, no hay huellas, no hay nada. ¿Está seguro que escuchó algo? El llanto ya había parado. Asentí, aunque sabía que no me creían del todo. 4. El tercer día fue diferente. El llanto comenzó más temprano, cerca de la 1:40. Pero esta vez, entre los quejidos, se escuchó otra cosa. Voces. Una voz grave, muy baja, como si alguien intentara calmar al bebé. Una mujer. Y después, silencio. No un silencio común. Era como si el sonido del ambiente también hubiera desaparecido. Ni grillos, ni perros. Solo vacío. Ese fue el momento en que supe que algo estaba mal. No era una pareja. No era una familia necesitada. Era otra cosa. Pero no una fantasía. No algo sobrenatural, sino algo peor. Algo humano. 5. Al cuarto día, tomé una decisión. Hablé con un cerrajero de confianza. Le conté que la casa de al lado estaba en abandono, pero que era de mi tía. Le dije que necesitaba abrir la puerta principal para revisar un posible intruso. Me cobró caro, pero no hizo preguntas. El viernes, a las 11 de la noche, entré por primera vez en años. El olor fue lo primero. Humedad vieja, encerrada. El piso crujía. La linterna apenas iluminaba los muebles cubiertos por sábanas, todo cubierto de polvo. Avancé despacio. La sala, el comedor, un portabebé abandonado. No quise acercarme. Subí las escaleras. En la recámara principal, todo estaba tirado. Había maletas abiertas, fotos rotas, ropa de mujer sobre la cama. En el cuarto más pequeño, al fondo del pasillo, estaba lo que ya temía encontrar. Un pequeño corral de madera, medio roto, una cobijita azul y un olor más penetrante. No pude. Salí de ahí, respirando por la boca. Llamé a la policía.
Esta vez no dije nada del llanto, solo dije que encontré rastros de ocupación ilegal, que necesitaba que revisaran. Cuando llegaron, yo ya estaba en la banqueta. Entraron. Estuvieron dentro por casi 1 hora. Y cuando salieron, supe por su cara que habían encontrado algo. Uno de ellos me miró y solo dijo: «Va a tener que venir la fiscalía», y no me dejaron volver a entrar. 6. No dieron detalles, pero los rumores corrieron. No oficialmente, pero entre vecinos se supo. La policía encontró una especie de cuarto escondido debajo de la escalera. Un espacio adaptado. Había colchones viejos, restos de comida y manchas oscuras en las paredes. Y entre todas las cosas, una grabadora, con un casete, un llanto, una voz. Durante semanas, los peritos fueron y vinieron. Nadie fue arrestado, nadie apareció. La casa fue clausurada, sellada. 7. Ya no escucho el llanto, pero no por eso estoy tranquilo. Ahora duermo con cortinas gruesas, con cerrojos dobles, y cuando pasa la 1 de la madrugada, no me acerco a las ventanas, no miro hacia el patio, y si algún día lo escucho de nuevo, no voy a salir, porque ya entendí lo que pasó. Ese llanto no pedía ayuda, ese llanto distraía, y yo estuve a punto de entrar cuando todavía no había escapado. 3. Esa noche me quedé despierto a propósito. Preparé café, saqué una libreta. Me propuse registrar la hora exacta del llanto, para saber si era algún tipo de patrón. Yo no suelo despertarme fácilmente. Me puedes poner música, moverme, o incluso llamarme por mi nombre, y probablemente seguiré dormido. Pero esa noche no fue cualquiera. Fue una de esas madrugadas densas, donde el silencio pesa más que cualquier ruido. Me desperté porque Canelo, mi perro, ladraba como nunca lo había hecho. No era su ladrido de siempre, era agudo, urgente, como si estuviera advirtiendo de algo que él veía y yo no. Eran como las 3 de la madrugada. Vivo en Iztapalapa, en la parte alta del cerro, justo donde la ciudad se va convirtiendo en monte, con casas medio construidas y callejones que terminan en terrenos baldíos. La noche anterior había dejado la puerta trasera con el candado sin poner porque estaba esperando que vinieran a recoger unos muebles viejos que había dejado en el patio. Error, gran error. Cuando me senté en la cama, lo primero que vi fue a Canelo parado frente a la puerta trasera, completamente erguido, con el pelaje levantado como si lo estuvieran electrocutando. No ladraba a lo loco, lo hacía pausado, con esos ladridos que vienen cuando un perro no ladra por costumbre, sino por miedo. Mi casa es pequeña, una recámara, un baño, una sala que también es comedor, y la cocina que da al patio trasero. Todo eso podía verlo desde la cama porque tengo la costumbre de dormir con la puerta abierta. Me levanté en silencio, descalzo, tratando de hacer el menor ruido posible, como si yo también supiera que algo estaba mal y no quisiera atraer su atención. Lo único que llevaba era un pantalón viejo de pijama y el celular en la mano, sin batería. Me acerqué al perro. Él no se movía. Solo miraba fijo hacia la rendija entre las cortinas de la puerta. No se atrevía a acercarse más. Me incliné y por instinto aparté apenas la tela. Lo que vi no lo voy a olvidar nunca. Primero pensé que era alguien parado justo del otro lado, pero no. Era una silueta, muy quieta, demasiado quieta. No se movía, no respiraba, ni siquiera parecía estar viva. Solo estaba ahí, parada frente a la puerta, como si hubiera estado esperando toda la noche a que alguien la viera. La luz de la calle era tenue, apenas lo suficiente para dibujar los contornos de la figura. No llevaba ropa normal. Más bien parecía envuelta en algo oscuro, como una especie de cobija o saco de dormir. El rostro no se distinguía, pero lo más extraño no fue su presencia, sino que parecía estar de espaldas. Aún así, se sentía como si me estuviera mirando directamente. Me congelé, literalmente.
No fui capaz de mover un músculo, solo podía oír a Canelo respirar agitado. Sentía que si me movía, esa cosa se daría la vuelta, y no quería ver su cara, no quería que supiera que yo sabía que estaba ahí. Estuvimos así, no sé cuánto, tal vez minutos, tal vez más, hasta que, de pronto, esa figura dio un paso hacia la puerta. Solo uno, el suficiente para que su pie tocara el marco de concreto. Canelo empezó a gruñir, bajo, profundo, como si quisiera advertirme pero no llamar la atención de eso. En ese momento supe que no era normal. Me arrastré en silencio hasta la cocina, sin hacer ruido, para alcanzar el palo de escoba que guardo junto a la lavadora. Volví despacio. La figura seguía ahí, ahora con los pies más cerca del umbral. Entonces noté algo que me hizo sudar frío. Las huellas. Estaba dejando marcas en el cemento. No eran de zapatos, ni de pies descalzos. Eran manchas alargadas, como si la planta del pie fuera irregular. Algo así no era humano. Quise ir por mi celular, pero recordé que estaba muerto. En ese momento deseé no haber gastado la batería viendo videos antes de dormir. Entonces sucedió algo que todavía hoy me cuesta contar sin que me tiemblen las manos. La puerta trasera, que estaba solo cerrada pero sin seguro, se movió. No se abrió, no se cerró, solo vibró, como si alguien la hubiera empujado apenas para probar si cedía. Y del otro lado, esa figura seguía sin moverse. No sé de dónde saqué el valor, pero tomé el palo con fuerza, me paré frente a la puerta y grité: «¡Ya te vi! ¡Vete a la chingada!». Nada. Silencio. Canelo se puso detrás de mí, como si entendiera que lo peor aún no pasaba. Y entonces, como si mi voz hubiera roto un hechizo, la figura se movió, pero no hacia la calle. Giró lentamente sobre sí misma, como si no tuviera prisa en mostrarme lo que llevaba dentro de esa forma. Y lo que vi me dejó mudo. No tenía rostro, no como una máscara o una deformidad. Literalmente no había cara. Era una superficie lisa, casi brillante, como si su cabeza fuera una piedra pulida. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que, a pesar de eso, supe que me estaba mirando. Sentí sus ojos en mí. Era una sensación física, como una presión en el pecho, una mirada que te traspasa. Dio un paso más. Canelo empezó a aullar, y entonces corrí. Me metí al cuarto, cerré la puerta con llave y empujé el ropero contra ella. Canelo se quedó junto a mí, gimiendo bajito. No supe qué hacer más que quedarme en el suelo, con el palo en la mano, escuchando. Pasaron minutos, tal vez una hora, no lo sé. Y entonces, 3 golpes. 1, 2, 3. En la puerta trasera. No eran fuertes, no querían romperla, solo querían que supiera que seguía ahí. Me tapé los oídos. Canelo lloraba en silencio. Yo no quería llorar, pero lo hice. No por miedo, por impotencia, por no entender, por saber que no había nada que pudiera hacer si esa cosa decidía entrar. Cuando salió el sol, no me atreví a moverme hasta que escuché el camión del panadero pasando por la calle. Ahí supe que era seguro salir. Lo hice, temblando. Canelo no se despegó de mí. La puerta estaba intacta, ninguna marca, ninguna huella. Pero el cemento del patio, el cemento sí tenía algo. Unas marcas largas, como si algo con forma de pie, pero más ancho, más irregular, hubiera estado ahí, parado, mucho tiempo. Luego caminando, luego alejándose, lentamente, hacia la calle. Nunca supe qué era. Desde entonces, cierro con candado cada noche. Duermo con el celular cargado y con un cuchillo bajo la almohada. Y cuando Canelo ladra en la madrugada, no dudo, me levanto, porque ya sé que no ladra por ladrar, ya no. No soy de los que se despiertan fácilmente. Duermo como tronco y pocas cosas me sacan del sueño, pero esa noche algo me levantó. Vivimos en una pequeña casa en la alcaldía Iztapalapa, una colonia tranquila, de esas donde los perros ladran más de lo que pasa gente por la calle después de la medianoche. Mariana, mi pareja desde hace 5 años, se levantaba temprano todos los días porque trabaja en una clínica cerca de Ermita.
Yo, por otro lado, soy freelance. Me duermo tarde y me levanto más tarde. Esa noche me desperté porque la casa estaba demasiado silenciosa. No sé si alguna vez has sentido eso. No es que haya ruido, es la falta de él. El tipo de silencio que se mete en los oídos y te obliga a notar que algo está fuera de lugar. Abrí los ojos y lo primero que hice fue voltear hacia el otro lado de la cama. Estaba vacía, fría. Eso no sería raro si Mariana se hubiera levantado para ir al baño o tomar agua. Pero el reloj del celular marcaba las 2:17. Demasiado tarde para estar despierta y demasiado temprano para alistarse a trabajar. Me quedé unos segundos más en la cama, escuchando. Nada, ni la regadera, ni la cocina, ni la televisión. Me levanté y me puse la sudadera que tenía colgada en la cabecera. Caminé por la casa, prendiendo las luces conforme avanzaba. La puerta del baño, abierta. La cocina, oscura. La sala, vacía. Hasta ese punto no sentí miedo, solo desconcierto. Fue cuando me asomé por la ventana que da hacia la calle que lo vi. El celular de Mariana, tirado junto al portón, boca abajo, con la pantalla agrietada. Me congelé. En un solo segundo, 1000 pensamientos me cruzaron la cabeza. ¿Salió sin avisarme? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Por qué habría dejado el celular afuera? Abrí la puerta y salí descalzo. El aire era frío y la calle estaba vacía, apenas iluminada por el farol titilante frente a la casa de doña Berta. Me agaché, recogí el celular. Estaba lleno de tierra, como si hubiera sido arrastrado o pateado. No me lo pensé más. Corrí hacia adentro, tomé mi propio teléfono y le marqué. Obviamente, no entró la llamada. Estaba apagado. De ahí, me fui directo al closet. Su bolsa seguía colgada, su cartera estaba adentro. Las llaves de la casa también, pero su suéter, el negro de capucha, ese que siempre se pone para salir cuando hace frío, no estaba. Tampoco sus tenis, ni su cargador. Me temblaban las manos. Intenté convencerme de que tal vez había salido con alguien, que tal vez algo urgente. ¿Y si recibió una llamada y salió rápido? ¿Pero por qué habría dejado el celular afuera? Y entonces lo noté. La reja de la entrada no estaba cerrada con seguro, solo estaba emparejada. Y eso, en esta zona, jamás lo hacemos. Siempre cerramos con candado. Volví al celular de Mariana. Estaba muerto. Le conecté el cargador y esperé a que encendiera. Me tomó 2 minutos que parecieron una eternidad. Cuando por fin encendió, lo desbloqueé. Usamos las huellas de ambos. Lo primero que hice fue revisar las llamadas. La última fue hecha a las 1:39 de la madrugada. Un número desconocido, no guardado, sin etiqueta. Duró 32 segundos. Luego fui a los mensajes. Nada relevante. Solo WhatsApps de amigas, memes, uno que otro mensaje del trabajo. Entré a Google Maps, el historial de ubicaciones. Ahí fue donde me paralicé. La última dirección marcada como visitada recientemente era una calle a 5 cuadras de nuestra casa, hacia el rumbo de la secundaria abandonada. Tiempo estimado de caminata desde casa, 7 minutos. No sabía qué hacer. Llamar a la policía me pareció exagerado, todavía. Pero algo en mi estómago me decía que esto no estaba bien. Nada estaba bien. Me puse los tenis y salí a la calle. Eran casi las 3 cuando pasé por la esquina donde está el Oxxo, el que siempre tiene música de banda a todo volumen por la madrugada. Pero esa noche todo estaba en silencio. Ni música, ni risas, ni la señora que siempre barre la banqueta. Llegué a la calle marcada en el historial del mapa, todo oscuro. Apenas unas luces encendidas dentro de casas de 2 pisos, muchas de las cuales parecían abandonadas. La ubicación exacta era una casa de fachada grafiteada, con ventanas cubiertas por cartón. Desde afuera no se veía nada. Toqué la puerta. Nada. Toqué más fuerte. Silencio. Y justo cuando me iba a dar por vencido, escuché algo adentro. Un golpe seco, como si algo hubiera caído. Retrocedí. Algo se movió dentro. Una silueta. Corrí. No sé por qué, pero corrí sin mirar atrás.
Llegué a casa sin aliento, con la mente desbordándose de teorías. Algo le pasó. Me lo repetía una y otra vez. No se iría así. No dejaría el celular tirado. No saldría en la madrugada sin avisar. Volví a revisar el celular. Abrí su galería. Un nuevo video, grabado a la 1:41 de la madrugada. Le di play. La imagen era inestable, oscura. Ella iba caminando, filmando el suelo. Se escuchaba su voz respirando agitada. De fondo, un murmullo. Luego una voz masculina. No pude entender lo que decía. Después, ella susurró: "Ya casi llego". Y el video se cortó. No había más. Fue ahí cuando decidí marcar a su hermana. Le conté todo lo que sabía. Ella me dijo que no había sabido nada desde la noche anterior, pero que sí se habían estado mandando memes a eso de las 10. Nada raro. Volteé a ver la hora. 4:20. El cielo comenzaba a aclararse. Y entonces tocaron la puerta. Corrí. Abrí. Mariana estaba ahí, descalza, pálida, con los ojos vidriosos y la sudadera negra manchada de algo que no supe identificar. Tartamudeé su nombre. Ella no dijo nada. Solo entró, se dejó caer en el sillón de la sala y se quedó ahí, mirando la nada. Me acerqué. La abracé. Estaba helada. ¿Dónde estabas?, pregunté con la voz más suave que pude. No respondió. Mariana, ¿te hicieron algo?, negó lentamente con la cabeza. Luego murmuró algo que apenas entendí. Solo no preguntes, por favor. No preguntes. Fui por una cobija, agua, lo que sea. Al volver, se había quedado dormida. O eso pensé. No quise despertarla. Me senté frente a ella y esperé. Aún no sabía si debía llamar a alguien, a la policía, a su hermana, a un psicólogo. Al amanecer, despertó sola. Me miró como si no me reconociera, y lo único que dijo fue: "Perdóname por haber salido sin decirte, no va a volver a pasar". Intenté hablar, preguntar, pero algo en su expresión me detuvo. El miedo seguía en su rostro. Desde entonces, nunca volvió a mencionarlo. Nunca volvió a salir sin avisar. Y yo nunca borré ese video. Cada tanto lo veo. Y cada vez que lo hago, escucho más claramente esa voz masculina en el fondo. Y lo peor es que creo que la reconozco, pero no quiero saber, no quiero confirmar, porque hay cosas que, si se nombran, ya no se pueden guardar. Y lo que encontré esa madrugada afuera de mi casa, tal vez no era Mariana, tal vez solo era lo que quedó de ella. Eran poco más de las 2 de la madrugada cuando salí de la casa de mi hermana en Tlalnepantla. Nos habíamos quedado viendo películas de terror hasta tarde, como en los viejos tiempos, pero a mis 34 años, y con una jornada laboral encima, el cuerpo ya no respondía igual. Me subí a mi viejo Tsuru blanco con el maldito sueño pegado a los párpados y el cuerpo pidiéndome cama con urgencia. El trayecto hasta mi departamento en la Narvarte no era largo si no había tráfico, y a esa hora no había ni un alma en el periférico. Tomé la lateral de Vallejo y me incorporé al circuito interior. Todo estaba en silencio. Ni siquiera los clásicos taxistas esperando clientela se veían en las esquinas. Encendí la radio para no quedarme dormido y sonaba una cumbia viejísima que curiosamente me despertó más que un café. Bajé un poco la ventanilla. El aire fresco de la madrugada entró como un golpe en la cara, lo suficiente para mantenerme alerta. Fue después de pasar el cruce con Circuito Bicentenario que me di cuenta de algo raro. Un auto negro me seguía. Al principio no le di importancia. No es raro que alguien más tome el mismo rumbo. Pero lo peculiar era que no traía las luces encendidas. Lo vi por el espejo retrovisor. Apenas distinguía su silueta, como si fuera una sombra deslizándose tras de mí. Pensé que tal vez era un coche estacionado que apenas acababa de arrancar y no se había dado cuenta de que traía las luces apagadas. Pasaron 2 semáforos más y el auto seguía detrás. Lo curioso era que cuando me detenía, él se detenía a una distancia prudente, nunca tan cerca como para llamar la atención. Tampoco intentaba rebasarme.
Siempre se mantenía justo detrás, sin encender sus faros, deslizándose como un depredador paciente. Me reí de mí mismo. «Estás paranoico», pensé. Quizá era alguien que simplemente no quería molestar con las luces altas. Pero esa risa se me fue congelando poco a poco conforme pasaban los minutos y el coche no se despegaba ni un metro. Me cambié de carril, el auto también. Tomé una vuelta que no tenía planeada, directo hacia una calle angosta de la colonia Santa María la Ribera. Me sabía esas calles como la palma de mi mano. Viví ahí de niño. El tipo también giró. Ahora sí, mi cuerpo entero entró en estado de alerta. Ya no era coincidencia. Reducí la velocidad al mínimo. El motor del Tsuru apenas murmuraba. Aceleré un poco. Él también. Intenté ver su rostro por el retrovisor, pero la oscuridad de su parabrisas parecía tragarse la poca luz de los faroles callejeros. Solo alcanzaba a distinguir el contorno del cofre, largo, brillante. Era un sedán negro, de esos modelos recientes, con rines deportivos. Nada que un ratero de medio pelo usaría. No tenía placas visibles. Me metí a una calle sin salida, como para comprobar si de verdad me seguía o solo era imaginación. Frené hasta quedar frente a una reja oxidada. Apagué mi coche. Esperé. 10 segundos después, el sedán apareció al fondo de la calle, despacio, como flotando. Frenó a unos 20 metros. No avanzó más. En ese momento entendí que no estaba soñando. Tuve un impulso irracional. Bajé del coche y me planté frente a él, con el celular en la mano como si eso sirviera de algo. Apunté la linterna del teléfono al parabrisas. Nada. Vidrios polarizados al 100. Ni una silueta. Ni un movimiento. Solo el ronroneo del motor y ese silencio de madrugada que parece gritar. Volví a subir al coche con el corazón en la garganta. Si se bajaba alguien o si avanzaba, no sabría qué hacer. No traía armas, no sabía pelear y mucho menos correr rápido. Di la vuelta en U como pude. El sedán permaneció quieto, pero cuando pasé a su lado, su motor rugió con fuerza y comenzó a seguirme de nuevo. Ahí fue cuando entré en pánico. Pisoteé el acelerador y salí disparado por la avenida Ricardo Flores Magón. No importaba si había topes o baches, el miedo ya había tomado el control. Giré de nuevo por Insurgentes, tratando de perderlo entre las avenidas. Lo más espeluznante era que nunca encendía las luces, ni siquiera las intermitentes. Solo su sombra seguía detrás, siempre a la misma distancia, como si supiera exactamente por dónde iba a girar. Llamé al número de emergencias. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Nadie contestó. Era típico. Ni en la Ciudad de México puedes confiar en que alguien te responda cuando te están siguiendo en la madrugada. Entonces tuve una idea. Había una patrulla que siempre estaba estacionada en la gasolinera de San Antonio Abad, justo antes de Viaducto. Tenía que llegar ahí. Me aventé un semáforo en rojo y doblé sin pensar en la velocidad. El coche derrapó un poco, pero logré estabilizarlo. El sedán también dobló, con esa misma calma demoníaca, sin prisa, sin ruido, sin luces. Lo que pasó después todavía me cuesta explicarlo. Cuando llegué a la gasolinera, la patrulla no estaba. Había un hombre llenando su tanque, nada más. Me detuve frente a la tienda de conveniencia y bajé rápido, gritando que alguien me estaba siguiendo. El hombre me miró raro. Salió otro tipo, el de la tienda, asomándose con cara de «¿Qué pasa con este loco?». Le señalé la calle por donde venía el sedán. Pero ya no había nada. Ni rastro del coche, ni el sonido del motor. Nada. Sentí un hormigueo en el cuello, como si me hubieran vaciado una cubeta de agua helada en la espalda. Los hombres me preguntaron si estaba bien. No supe qué contestar. Solo subí de nuevo al auto y me quedé ahí, esperando. 5 minutos. 10. Nadie apareció. Esa noche no regresé a casa. Me quedé en el estacionamiento de un centro comercial, dormitando con los ojos abiertos, el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. Desde entonces, cada vez que manejo de madrugada y veo por el retrovisor un coche sin luces, aunque esté lejos, me recorre una sensación tan jodidamente visceral que tengo que bajarme a respirar.
No sé quién era, no sé qué quería, pero sé que me eligió esa noche y que pudo haberme alcanzado en cualquier momento, y no lo hizo, y eso es lo que más miedo me da. Me llamo Julián y trabajo en un Oxxo que está en una esquina de Insurgentes Sur, justo entre una farmacia y un viejo local de revistas que ya nadie atiende. Llevaba poco más de 4 meses cubriendo el turno nocturno de 11 de la noche a 7 de la mañana. Al principio era pesado, sí, pero se vuelve soportable cuando ya conoces a los clientes regulares, taxistas, empleados de limpieza, uno que otro guardia de seguridad, gente que viene a lo que viene, sin sorpresas. Esa madrugada, cerca de las 3, algo cambió. Era martes. Esos días son lentos, silenciosos. Mi compañero Claudio se había metido atrás a contar inventario. Yo me quedé en la caja, cabeceando entre trago y trago de café quemado, viendo por la ventana cómo los pocos autos pasaban como sombras veloces sobre el asfalto húmedo. Afuera lloviznaba. Entonces entró un cliente. Escuché el zumbido de la puerta automática. Volteé y fue en ese instante cuando noté algo que, aunque parezca mínimo, se me quedó grabado. Nadie dijo nada. Ni un buenas, ni un hola, ni siquiera ese gruñido medio dormido que suelta la mayoría al entrar. Lo raro fue que, al momento en que ese hombre cruzó el umbral de la tienda, Claudio salió del cuarto de inventario y se quedó parado detrás de mí, en silencio. Me volteé a verlo y su cara estaba completamente seria, como si el sueño se le hubiera evaporado de golpe. Nos miramos rápido, sin decir nada, y me giré hacia el cliente. Era un hombre alto, delgado, con una chamarra oscura empapada. Traía la capucha puesta y las manos metidas en las bolsas del pantalón. Caminaba lento, con pasos que apenas hacían ruido. No parecía buscar nada en especial. Solo se desplazaba entre los estantes. ¿Todo bien?, le pregunté, fingiendo normalidad, aunque sentía una tensión rara, espesa, que parecía colarse entre los refrigeradores y el pasillo de botanas. No respondió, siguió caminando. Se detuvo frente al refrigerador de cervezas. No abrió la puerta, solo se quedó parado, mirando. Era como si estuviera esperando algo, o a alguien. Claudio me tocó el hombro y me susurró, «No le hables más». «¿Qué? ¿Por qué?», le pregunté en voz baja. «Ese tipo no es la primera vez que entra», me dijo, casi sin mover los labios, «y nunca compra nada». Volteé a verlo, incrédulo. «¿Y por qué nunca me habías dicho?». Claudio bajó la mirada. No respondió. Se notaba incómodo, como si algo lo estuviera revolviendo por dentro. El hombre siguió ahí, inmóvil. Pasaron unos 3 minutos que se sintieron como 15. De pronto, dio media vuelta y caminó lentamente hacia la puerta. No compró nada, no dijo nada, y justo antes de que la puerta se abriera para dejarlo salir, se giró, nos miró, a los dos. Tenía los ojos claros, fríos. No había enojo, ni alegría, ni tristeza, solo una calma perturbadora, como si supiera algo que nosotros no. La puerta se abrió, salió, y en ese instante, Claudio caminó hacia atrás del mostrador, sacó una hoja vieja de un cajón y me la puso sobre el mostrador. Era una fotocopia arrugada, de esas que parecen sacadas de una vieja denuncia. «¿Quién es?», le pregunté, viendo la imagen borrosa de un hombre con chamarra negra y capucha. «Él», me dijo, bajando la voz aún más. «Lo mataron a media cuadra de aquí hace como 8 meses. Nadie supo bien qué pasó. Algunos dicen que fue un ajuste de cuentas, otros que robó un coche equivocado. Pero lo raro, lo verdaderamente raro, es que desde entonces ha habido varias denuncias de gente que asegura haberlo visto entrar aquí, a esta tienda, siempre de madrugada, siempre sin hablar, y siempre antes de que pase algo malo». No dije nada. La piel se me puso tensa, como cuando hace frío pero uno no sabe si es por el clima o por algo que está por suceder. Pasaron unos 15 minutos. Nada. Hasta que llegó la patrulla. 2 policías bajaron apresurados. Entraron a la tienda, directo hacia nosotros.
¿Todo bien?, preguntó uno con cara de susto. Sí. ¿Por? Respondí, tratando de sonar tranquilo. Recibimos una llamada anónima. Dijeron que algo iba a pasar aquí, que tuviéramos cuidado con un hombre de chamarra negra. ¿Lo vieron? Nos quedamos en silencio. Uno de los policías salió a revisar la zona. El otro nos pidió que revisáramos las cámaras. Claudio y yo fuimos al cuartito donde se graban los videos. Pusimos la hora exacta en que el hombre había entrado. La grabación lo mostraba todo. Lo vimos entrar, caminar, pararse frente a las cervezas, pero algo faltaba. En ningún momento nos miró. En el video jamás se giró hacia nosotros. Solo se detuvo, caminó hacia la puerta y salió. Pero ambos recordábamos claramente cuando nos miró antes de salir. Esa mirada no se nos iba a olvidar jamás. El policía nos preguntó si todo estaba bien. Asentimos. Esa noche terminamos el turno en silencio. Claudio no volvió a mencionarlo. Yo tampoco. Pero 2 días después, un repartidor de Rappi fue apuñalado justo frente a la tienda, en plena madrugada. Y al revisar las cámaras, antes de que ocurriera el ataque, el mismo hombre había entrado de nuevo. Desde entonces, cada vez que entra un cliente durante la madrugada y nadie dice nada, yo sé que no es por miedo, es por respeto, porque todos sabemos lo que significa su presencia. No habla, no compra, no toca nada, solo avisa. Y cada que lo vemos, en silencio, esperamos que no sea esa noche en la que le toque a alguien que conocemos. Vivo en un departamento de la Narvarte, en un edificio viejo, de esos con ventanas angostas y pasillos que huelen a humedad. Me mudé ahí hace 3 años, después de un divorcio feo y un despido injusto. Era un espacio barato, feo, pero mío. Desde entonces me volví bueno para estar solo. Me acostumbré al silencio, a los ruidos de la calle, al rechinar de las tuberías. La rutina era mi escudo. Esa noche, o más bien esa madrugada, algo rompió por completo ese escudo. Eran como las 2:30 cuando me despertaron los golpes. 3 golpes secos, rápidos. Al principio pensé que había soñado, pero apenas cerré los ojos de nuevo, sonó un 4.º golpe, esta vez más fuerte. Luego, una voz que casi no reconocí. «Abre, por favor, ábreme, ayúdame». Era la voz de Ulises, el vecino del 302. Era joven, no pasaba de los 30. Nunca hablábamos mucho, solo lo típico del pasillo. Un saludo rápido, una queja por el agua o el elevador. Pero esa noche, su voz no tenía nada que ver con el tipo tranquilo que yo conocía. Me levanté, confundido, en calzones y camiseta. Me acerqué a la puerta y escuché algo que me erizó la piel. Llanto. Un llanto ahogado, desesperado, como de alguien que ya no sabe a quién acudir. «Por favor, cabrón, me están buscando». Abrí. Lo vi de frente, tambaleándose. Tenía la cara manchada de sangre, una ceja abierta y una mano sobre el abdomen, como si intentara contener algo. Entró sin que se lo dijera, se fue directo a la cocina y se apoyó en la mesa. Yo no sabía qué hacer. Cerré la puerta, le hablé, pero no me respondía. Solo respiraba con dificultad. «¿Qué pasó, güey? ¿Te asaltaron? ¿Te dieron en la madre?» Asintió apenas con la cabeza. Tenía la mirada clavada en el suelo. Cuando intenté tocarle el hombro, dio un respingo. «No llames a nadie», dijo con voz baja, áspera. «Por favor, no marques nada». «¿Cómo que no? Estás sangrando, no mames, tienes que ir al hospital». «Te lo juro, si llamas, me matan». Esa frase me congeló. Me senté frente a él. El reloj marcaba las 2:44. Afuera, la ciudad seguía dormida, ajena a todo. Dentro del departamento, el aire era denso. Yo no sabía si lo que estaba viviendo era real. «¿Quiénes?», pregunté. «No sé quiénes son, pero me vienen siguiendo desde hace días», dijo, casi susurrando. «Hoy me acorralaron». Me enseñó el costado. Tenía una herida profunda, como de navaja. No lo habían matado de milagro. Busqué toallas y las empapé con agua oxigenada. Él apretaba los dientes, sin quejarse. Ni una sola vez me pidió que llamara a alguien. No pidió ambulancia,
ni a su mamá, ni a la policía. ¿Qué hiciste, Ulises?, pregunté finalmente. Me miró con los ojos llenos de rabia, pero no contra mí. Era odio contra él mismo. Me metí con quien no debía. Estaba buscando una salida fácil. Me ofrecieron dinero, mucha lana, solo por manejar unas cosas de un lado a otro. ¿Qué cosas? No respondió. Solo respiró hondo, se quitó la playera y usó un pedazo para hacerse un torniquete improvisado. Yo le ayudé, aunque todo en mi cuerpo me gritaba que me apartara. ¿Qué hago, cabrón? ¿Qué hago contigo? Nada, solo necesito quedarme aquí un rato, esconderme. Después me voy, te lo juro. Lo dejé en el sofá y fui a la cocina. Preparé café, más por costumbre que por necesidad. Mis manos temblaban. Me pregunté qué tan grave era el asunto, si alguien más iba a venir. No me lo dijo todo, eso era claro. Y lo peor es que, por cómo miraba la puerta, no se trataba de simples rateros. A las 3:10 sonó algo afuera. Pasos rápidos en las escaleras. Luego silencio. Ulises se puso de pie de inmediato, como si supiera lo que venía. ¿Dónde está tu cuarto? Ahí, le dije señalando la puerta. Entró sin pedir permiso. Se metió al closet y cerró. Apenas unos segundos después, tocaron la puerta. Esta vez no era como cuando llegó él. Era un golpe lento, controlado, casi educado. No abrí. Buenas noches, dijo una voz de hombre al otro lado. Disculpe la hora. Busco a un vecino que me dijeron vive aquí. No respondí. Sabemos que está adentro. No queremos problemas. Solo queremos hablar con él. No es asunto suyo. Abra la puerta, por favor. No sé qué me detuvo. Tal vez el miedo o el instinto. Tal vez fue la mirada de Ulises segundos antes de esconderse. Pero no abrí. Me quedé quieto, sin respirar. Del otro lado, los pasos se alejaron. Una hora después, Ulises salió del closet, pálido, empapado en sudor. Te debo la vida. ¿Quiénes son?, le pregunté de nuevo. Se sentó. Me contó una historia que aún hoy no puedo repetir sin sentir que algo me aprieta el pecho. Me habló de un encargo que aceptó sin saber. Un paquete que entregó por dinero. Solo manejó. Pero ese paquete, al parecer, no era lo que le dijeron. Involucraba a gente pesada, gente que no perdona errores. Uno de ellos era policía, me dijo. Otro trabajaba en el gobierno, o eso dicen. No era un simple atraco, no era un ajuste de cuentas de barrio, era una cacería. Te vas hoy, le dije. En cuanto amanezca, no puedes quedarte. Asintió. A las 5:15, sin que nadie más tocara, se fue. Salió por la escalera de emergencia. No lo volví a ver. En la semana siguiente, unos tipos pasaron preguntando por él. No respondí. Fingí no saber nada. Dejaron de venir. Después me enteré de que Ulises había sido encontrado en el Estado de México, vivo, pero con una pierna rota. Fue internado, luego trasladado. Nunca supe a dónde. Nunca volvió. Hoy sigo viviendo aquí. A veces, cuando el reloj marca las 2:30, me despierto solo. El recuerdo de esa madrugada se repite como una película. Y cada vez que escucho un golpe en la puerta, aunque sea el vecino de los garrafones, el corazón me da un vuelco. No sé si hice bien. No sé si encubrí a alguien que merecía morir. Solo sé que esa noche, alguien pidió ayuda. Y yo abrí. Tal vez eso me salve algún día. 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 Salve algún día.